No era un domingo normal en la ciudad de Bogotá. La calle 13 con 69 se vistió de gala para recibir a Épica, con un lleno total. La fila de ingreso del Royal Center ya da muestras de lo que sería una gran noche para el metal sinfónico. A las 7:30 de la noche abrieron las puertas del teatro y muy en punto hizo su aparición Atémesis. La banda de Medellín salió con toda. Con mucho carisma abrían una noche muy especial. A pesar de un problema de sonido con el micrófono de Andrea, la vocalista, entregaron todo en el escenario. Una muy buena propuesta de metal sinfónico que calentó el ambiente con riffs poderosos y melodías impresionantes. Hay que resaltar que el público nos hizo sentir especiales. Fue un público realmente bello que respondió a nuestras canciones y a nuestra energía. Y por mi parte nos salimos muy contentos con ello. El público fue una cosa espectacular. Hubo momentos en los que ellos mismos eran los que proponían la dinámica, que tú sabes pues, que a veces uno busca interactuar con el público, con aplausos, con gritos en ciertos momentos, pero ellos mismos fueron los que de alguna manera como que marcaron esas reacciones y fue espectacular, la verdad yo me sentí muy bien. Durante su presentación, una mujer que se encontraba disfrutando el show fue atacada por un hombre. Los asistentes comenzaron a gritar que lo sacaran del recinto. Andrea, de Atémesis, le preguntó si se encontraba bien y le dio una camiseta de la banda. Además, Ben Hart, guitarrista de la banda y que a su vez hace las voces guturales, recalcó un mensaje que este era un espacio para disfrutar, ser felices y que debíamos estar alejados de todo tipo de violencia. El show de Atémesis fue corto pero contundente, dejando a todo el Royal Center animados para lo que sería el regreso de Épica. Estuvieron increíbles, la vocalista canta demasiado brutal, me encantó. Ahí tengo el pic y el pin que tiraron. De verdad es una banda que creo que voy a seguir escuchando. Si tienen música en Spotify, por ahí les doy el follow. En verdad me gustaron bastante. Quizás el sonido no fue el mejor para ellos, pero eso nada más demuestra la calidad de artistas que eran, porque a pesar de los problemas técnicos sonaron increíbles. A las 9 en punto de la noche, el Alpha Anteledium sonó en el teatro para darle paso a la entrada de Épica con Abyss of the Time, Countdown to Singularity. El piso del Royal Center se movía con los saltos de la audiencia. Épica presentó un setlist muy equilibrado, fuerte desde el inicio hasta el final, desplegando todo un recorrido por álbumes como Omega, Consign to Oblivion, The Alchemy Project, The Holographic Principle, The Phantom Agony, The Quantum Enigma. Durante Crying of the Moon, Cohen Jansen e Isaac subieron al pasillo general para compartir con los fanáticos de la banda, lo cual me pareció una locura y estoy seguro que todos los que estaban en esa localidad se sintieron muy felices por tener a dos miembros de la banda tan cerca. Pero fue en Beyond the Matrix cuando el público del Royal Center llegó al máximo, saltando y cantando al unísono con Épica. Fue el momento más emotivo y de mayor alegría del concierto sin lugar a duda, para luego cerrar con broche de oro, Consign to Oblivion. Muy bueno el setlist, la puesta en escena, como ellos se comportaron con el público, fue una manera muy amable y muy cariñosa. Se nota que tienen mucho cariño por Bogotá y la verdad, muy alegre de haber venido acá y poder presenciarlos en vivo. Fue súper espectacular, o sea, no había estado en un concierto que tuviera tantos efectos brutales de pantalla. Y el audio se escuchaba súper bien, o sea, el lugar ayudó mucho al audio. También la calidad de artistas, o sea, ellos estaban totalmente sincronizados, todos sonó súper tight. Simón es demasiado bella, todos son demasiado talentosos. Creo que es el mejor concierto que he visto hasta el momento. Pero pues, a mi gusto pudieron haber tocado Design Your Universe. Parece que esa fue la que faltó. Regresó muy bien el setlist, me pareció muy chimba. Mira, te voy a decir algo, yo estaba llorando en Unleashed porque yo pensé que no la iban a tocar. Así que no me hizo falta esa. La que yo más quise que tocaron fue Universal Death Squad. Y de repente Phantom Agony. Pero me complacieron mucho con lo que tocaron. Sin lugar a duda, Épica la rompió en Bogotá.